todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. Bueno, en este día yo quiero comenzar una nueva serie en donde yo le quiero invitar a usted a que pueda tomar todos los apuntes necesarios, porque tiene toda la profundidad, va a tener todo el cuidado, como cuando nosotros iniciamos una gran campaña en la iglesia. Es una serie en donde nosotros lo que vamos a comenzar a estudiar precisamente son las 7 cartas que Dios escribió y que Dios mandó a escribir al apóstol Juan para hablarle a las 7 iglesias de Asia Menor, o como se le conocen vulgarmente, las 7 iglesias de Apocalipsis. Por eso es que el título de esta serie es precisamente Al que venza. ¿Cómo se llama? Al que venza. Y es que precisamente estas 7 cartas, aunque son dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor que existían en ese entonces, precisamente son dirigidas, y lo dice al final de cada una de estas cartas, al que venza. Y es que Dios da 7 cartas, pero a la vez da 7 promesas. Y dice que al que venza, Él les dará 3 cosas. Al que venza no sufrirá una cosa. Al que venza le dará un cierto vestido especial. Al que venza le dará un privilegio y lo convertirá en algo especial dentro del templo de Dios. Y al que venza, dice, les concederá un gran privilegio. Pero cada una de estas cosas que no he mencionado son las que vamos a ver en su momento en cada una de estas enseñanzas. Y es que precisamente estas 7 iglesias que fueron fundadas todas por el apóstol Pablo, precisamente son iglesias muy importantes. Y aunque fíjese bien, aunque nosotros sabemos que son 7 cartas específicas que fueron escritas en su momento específico para 7 iglesias específicas, no ignoramos que el carácter santo y justo que está detrás de cada demanda que Jesús hace a esta iglesia son para nuestro tiempo también. Y es que encontramos que aunque estas 7 iglesias son 7 iglesias históricas, también son 7 iglesias que son un tipo o una imagen de los problemas que enfrentan las iglesias en todas las edades y en todas las épocas, hablando de las iglesias cristianas. Por lo tanto, estas 7 cartas, que son tremendamente hermosas, que son llenas de mucha doctrina, que son llenas de mucha demanda del Señor y de muchas promesas de Dios, precisamente son palabra para nuestro tiempo y para todas las épocas. Por lo tanto, vamos a ver cada una de estas iglesias, y este día comenzaremos con la primera carta para la primera iglesia, y es la iglesia de Éfeso. Ahora, y en esta carta vamos a ver el primer gran paso precisamente para una degeneración espiritual, y vamos a ver que este primer gran pecado, primer paso para usted degenerar su propia vida, es perder el primer amor por Él. Por eso que el título del sermón ya de este día se titula Éfeso, cuando el primer amor por Jesús se pierde, o cuando dejamos el primer amor por Dios o por Jesús. Y es que precisamente nosotros en esta mañana vamos a hablar de esto. Ahora, se me olvidó decirles algo, miren. Estas 7 cartas tienen mucho detalle muy interesante. De hecho, usted puede comparar incluso lo que vamos a hablar ahora con su matrimonio. Le va a ayudar a su matrimonio. Usted puede aplicarlo a muchas áreas. Sin embargo, algo que le explicaba el día de ayer a la iglesia es que estas 7 cartas, cuando usted ve las 7 cartas, se me olvidó este detalle también. De las 7 iglesias, Dios solamente reprende a 5, no las reprende a las 7. Las 2 últimas no son reprendidas, sino que solamente son alabadas. A las 7 Jesús las alaba por algo, diferentes cosas a cada iglesia. Pero a 5 de ellas las reprende. Lo interesante es que cuando somos exhaustivos y vemos la reprensión que hace cada una de estas iglesias, vemos que hay un proceso degenerativo. Es decir,
La reprensión que le da a la primera iglesia, que es Éfeso, es el primer paso de un proceso degenerativo, el cual, si usted comete este paso, entonces el siguiente paso es lo que le sucedió a la segunda iglesia. El tercer paso es la consecuencia del segundo pecado, el cuarto del tercero y el quinto del cuarto, es decir, un proceso degenerativo. Y es lo que hace interesante el estudio de las 7 cartas a las 7 iglesias. Por eso es que nosotros este día vamos a comenzar a hablar del primer gran pecado que cometió la iglesia de Éfeso y que da lugar a los otros 4 pecados que terminan por degenerar completamente una iglesia, a un pastor, a un misionero, a un líder, a un director, a un servidor, a cualquier persona en una iglesia, a cualquier miembro, a cualquier cristiano. Por eso es que el estudio de estas cartas son sumamente importantes, sumamente interesantes. Así que este día vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Quiero invitarlo a que pueda tomar realmente todos los apuntes necesarios, porque para entender esta primera carta tenemos que entender entonces el contexto de la misma. Pero para eso vamos a leer los versículos que corresponden a este día. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo de 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles, y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y es que cuando nosotros queremos entender esta carta, entonces tenemos que entender el contexto de la misma. Si no entendemos el contexto de la carta, no vamos a entender la gravedad y el impacto del mensaje que Jesús les daba a la misma. Por lo tanto, vamos a comenzar con el versículo 1, porque hay 3 cosas que tenemos que ver del versículo 1. Dice así el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Quiero comenzar de los 3 puntos que aparecen en orden ahí. Quiero comenzar por el tercero, porque es muy fácil de responder y es importante hacerlo. Y es: ¿quién es el remitente de la carta? Es decir, ¿quién es el que dicta la carta? ¿Quién es el que pide? ¿Quién habla estas cosas? Dice, esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. La pregunta es, ¿quién es este ser? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta persona que es la que está hablando? Para nosotros entender esto, tenemos que irnos al capítulo 1, porque recordemos algo. ¿Quién fue el que escribió Apocalipsis? Fue el apóstol Juan, el mismo que escribió las 3 cartas de Juan y el mismo que escribió el Evangelio. Amén. Solo que Apocalipsis lo escribió antes que todos estos. Él lo escribió cuando estaba todavía desterrado por Roma, precisamente por Domiciano, en la isla de Patmos. Estando ahí es que precisamente él escribió Apocalipsis y él tuvo una visión. Todo lo que él escribió fue porque él tuvo visiones que Dios le dio. Y precisamente esta comenzó un día domingo. Entonces, lo que enseña el apóstol Juan al inicio es que él vio a un ser con 7 estrellas en la mano derecha y paseándose él en medio de 7 candelabros de oro. ¿Quién es este ser? Para entender esto tenemos que irnos al capítulo 1, porque en el capítulo 1 es donde él describe perfectamente quién es este ser y luego toma de lo que describe del capítulo 1, comienza a ocuparlo en los siguientes capítulos. Vamos a leer capítulo 1 del 10 al 18 para entender quién es este ser. Y estando en espíritu en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz,
como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como la llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Ok, cuando él habla todo esto, es interesante que le da un título. Y él dice que al ser que vio era semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿A quién es el único ser en toda la Biblia que se le da el título del Hijo del Hombre? A Jesús, precisamente hablando de la humanidad de él. Pues precisamente cuando Juan comienza a describir, él sabía quién era él, pero cuando él comienza a escribir que él es el Hijo del Hombre, para reafirmar esto, entonces él continúa diciendo que este ser, cuyos ojos son como fuego, como sus cabellos y sus vestidos como blancos como la lana, cuando él describe todo esto, que en su mano derecha tiene 7 estrellas y se pasea por 7 candelabros de oro, él explica luego quién es este ser de la manera siguiente. De hecho, el mismo ser lo explica del versículo 17 en adelante. Dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero. Es decir, el alfa y la omega. Y el que vive, aunque estuve muerto. Estuve muerto. Pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, ¿quién es este ser que es el que está hablando a las 7 iglesias de Asia Menor? Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros sabemos que si es Cristo Jesús, y si Él mismo no mandó a un ángel, si Él mismo va a hablar a estas 7 iglesias, es porque es de suma importancia entender sus palabras. Amén, mi familia. Entonces, la segunda pregunta que podemos ver nosotros en el versículo 1 nada más del capítulo 2, ya respondiendo quién es el remitente de la carta. La pregunta es: ¿a quién escribe esta carta? Leamos una vez más Apocalipsis 2, versículo 1, primera parte, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién le escribe? Al ángel. Y así es con cada una de las siguientes cartas. La pregunta es: ¿quiénes son estos ángeles? Bueno, obviamente cuando nosotros leemos la palabra ángel, nosotros pensamos, algunas veces pudiésemos pensar que son ángeles. Es decir, que son los ángeles que Dios creó. Porque aún si nosotros vemos que después del capítulo 4 en Apocalipsis hasta el último capítulo de Apocalipsis, cada vez que se menciona un ángel, realmente es un ángel, nosotros pudiésemos pensar que también los ángeles que se mencionan, capítulo 1, 2 y 3, pudiesen ser también ángeles de igual manera como todo Apocalipsis. Pero eso no es así, sino que el mismo Jesús explica quiénes son estos ángeles, quiénes son estas estrellas. Para entender un poquito esto, vámonos una vez más al capítulo 1 y terminar de leer la lectura que traíamos. Versículo 19 al 20 dice así: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas. ¿Quiénes son estas 7 estrellas que él tiene en su mano? Son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y es interesante porque cuando él dice esto, le está dando una función de autoridad. Y usted no va a encontrar en toda la Biblia jamás que Dios le da una función de autoridad sobre los seres humanos a un ángel. Por lo tanto, no son los ángeles de Dios, sino que aquí está hablando específicamente de aquellas personas que Dios ha delegado autoridad para la dirección de las iglesias. ¿De quién entonces están hablando? De los pastores. Ahora, yo no voy a predicar de eso este día, pero quiero que entienda algo muy importante, algo muy especial. Quiero que entienda que para Dios son tan especiales los pastores, que Él los tiene todo el tiempo, ¿dónde?
en su mano derecha. Todo el tiempo lo que está diciendo Jesús es que todo el tiempo Él está sosteniendo a los pastores de todo el mundo, de todas las épocas. A todos los pastores Él los sostiene en su mano y todo el tiempo está viendo sus iglesias cómo están llevando a cabo la obra. Qué especial es eso. Porque esa es la figura que está hablando Juan, que Jesús se pasea sobre las iglesias, que estos pastores que están en su mano están haciendo su obra para analizarlas, para evaluarlos y para juzgarlos. Todo el tiempo. Y es porque precisamente ha visto y los conoce y está juzgando lo que hacen, es a raíz de esa observación, es que entonces Jesús viene y manda 7 cartas a estos 7 pastores para que sean leídas en las 7 iglesias. Amén, mi familia. Entonces, la última pregunta, si ya entendemos quién es el remitente y a quién se escribe la carta, la última pregunta del versículo 1 es muy simple. ¿A qué iglesia entonces Jesús le escribe la primera carta? A la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, si nosotros comenzásemos a entender la carta o a leerla específicamente, si nosotros comenzamos a leerla, vamos a perder muchos detalles si no entendemos algo. ¿Qué fue la ciudad de Éfeso y cómo nació esta iglesia? Porque por alguna razón Dios le manda a esta iglesia la primera carta. ¿Por qué a esta? ¿Por qué no a la iglesia de Esmirna? ¿Por qué no a la de Filadelfia? ¿Por qué no la de Pérgamo? Si Pérgamo era la capital de la provincia de Asia Menor y no Éfeso. ¿Por qué con Éfeso? Entonces, para entender por qué la primera carta es a esta iglesia de esta ciudad, tenemos que entender el contexto de la misma. Así que lo primero que tenemos que entender es qué era la ciudad de Éfeso. Esta ciudad que usted tanto le ha escuchado precisamente en la Biblia, de hecho, ¿quién le escribió una carta a la iglesia de Éfeso también? El apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Qué era esta iglesia? Y quiero que entendamos algo. Primero que entendamos la ciudad. En el tiempo de Roma, en el tiempo que existían estas iglesias, en el tiempo de los apóstoles, Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, esta gran porción de tierra que está entre el mar Mediterráneo y el mar Negro, todo eso es Turquía ahora. Antes era considerada Asia Menor. Lo que para el Imperio Romano era Asia Menor o la provincia de Asia Menor, como se le llamaba, la capital realmente era Pérgamo. Pero Pérgamo no era la ciudad ni la más importante, ni la más hermosa, ni la más poderosa, sino la ciudad de Asia Menor, más poderosa, más hermosa, más una metrópolis, era Éfeso. ¿Por qué, pastor? Porque la ciudad precisamente era tan importante que incluso se llamaba Lumina Asia, que significa la luz de Asia Menor. Era la ciudad más hermosa y más importante por varias razones. La primera de ellas es porque esta ciudad, por el lugar donde se encontraba ubicada, era la ciudad económicamente más importante. ¿En qué sentido? La ciudad de Éfeso se encontraba únicamente a 3 kilómetros del mar Mediterráneo. Y no solamente eso, sino que estaban tan bien privilegiadamente posados ahí, de que en el lugar donde ellos tenían esta porción del mar Mediterráneo, también entraba precisamente la cuenca del río, era el final del río Caistro, uno de los ríos más importantes de Turquía. Entonces, ¿en qué convertía esto la ciudad? Que la ciudad era la puerta comercial a Asia Menor. Era el puerto principal de toda la provincia de Asia Menor, un gran mercado para Roma. Entonces, la ciudad principal era Éfeso, era una ciudad muy rica, precisamente por esta cantidad de comercio. Es más, su puerto era bien moderno para su época. Es interesante porque su puerto era tipo el canal de Panamá. Como llegaba la cuenca del río Caistro y llegaba el mar Mediterráneo, ellos, para poder pasar los barcos que iban ahí, entraba un barco y lo que hacían era por niveles y por unas plataformas movibles llevar los barcos en un lugar, en un río artificial que ellos habían hecho, una entrada artificial para descargar y luego lo sacaban por otro lado. Era tan importante esta ciudad que cualquier persona en el mundo conocido quería entrar a Asia a vender un producto, tenía que pasar por Éfeso.
Si usted quería vender su iPod, quería vender relojes, computadoras en Asia Menor, tenía que pasar por Asia. Y es que era tan importante esta ciudad que todas las ciudades de Asia Menor estaban conectadas por carreteras precisamente con Éfeso. Quería ir, por ejemplo, usted a Colosas, a la ciudad de la Odisea, a Frigia, a Galacia, al Valle del Sur, tenía precisamente que pasar por Éfeso. Todos los caminos conectaban a Éfeso. Es más, esto hacía entonces que las rutas comerciales terrestres y marítimas de toda Asia, el centro mundial de Asia Menor era Éfeso. Por lo tanto, era una ciudad muy, pero muy poderosa económicamente. En segundo lugar, Éfeso en lo político también era importante, porque Roma les dio a ellos autonomía de autogobernarse. Les dio el derecho de autogobernarse y por lo tanto no necesitaban de los soldados romanos para ejercer dominio. Eso lo hizo políticamente atractivo. Hizo que los pudientes de la época quisieran vivir en Éfeso por muchas cuestiones legales, por muchas cuestiones económicas. Por lo tanto, encontramos en Éfeso no solamente una gran oportunidad comercial, sino también un gran recinto en una amplitud de este término, en muchos beneficios. Pero no solamente era importante Éfeso por eso, sino que también en lo deportivo. Éfeso era tan importante para Asia Menor que ellos comenzaron a desarrollar sus propios Juegos Olímpicos y fueron tan importantes que ellos compitieron con los grandes e históricos Juegos Olímpicos de Atenas. Por algunos años, los Juegos de Éfeso fueron más grandes que los de Atenas. Y este dato que le estoy dando no es sencillo, no es solamente por dárselos. Cuando usted entiende eso, usted puede entender entonces lo que dice Primera de Corintios 16:8, porque Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, él se encontraba en la ciudad de Éfeso. En Éfeso es que escribe la carta a los Corintios. Entonces, en el capítulo 16:8 de su carta, de la primera carta, él les dice a los de Corintios, les dice, ya no voy a ir, porque él tenía planificado ir en cierta fecha, y dice, ya no voy a ir, sino que hasta después de Pentecostés. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hubo en Éfeso que detuvo al apóstol Pablo para no ir a predicar a la iglesia de Corinto? Los Juegos. Porque en la fecha en que históricamente se le da a la carta a los Corintios que Pablo le escribió, era en el mes de mayo, fecha en que comenzaban los Juegos en Éfeso. Entonces, pastor, indica que Pablo se quedó viendo por televisión y por cable, por ESPN los Juegos. No, lo que pasa es que él por 3 años fue que fundó esta iglesia, estuvo viviendo 3 años. Y lo que él hizo fue aprovechar que por unos meses Éfeso se convertía en la capital deportiva de todo el mundo. Y gente de todo el mundo iba a ir ahí y por lo tanto era una gran oportunidad ¿de qué? De predicar el evangelio en Éfeso. Por eso es que él se queda. Entonces, Éfeso era poderoso en todo este sentido. También no solamente en lo deportivo, en lo político y en lo económico, sino que también Éfeso era sumamente importante para entrar en un tema más profundo, es en lo religioso. ¿Por qué? Porque usted se recuerda que en el mundo antiguo había lo que se considera las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. ¿Amén? ¿Ok? Algunos de ustedes recuerden. ¿Quién recuerda una de las maravillas del mundo antiguo? Los jardines colgantes ¿de qué? De Babilonia, por ejemplo. El faro de Alejandría, que era una biblioteca. Y así vemos nosotros la estatua de Zeus en el monte Olimpo y todas estas, que eran las 7 maravillas. Una de estas 7 maravillas, ¿cuál era? El templo de la diosa Diana. ¿Dónde se encontraba? En Éfeso. Entonces Éfeso era la cuna mundial de la práctica religiosa al culto a la diosa falsa Diana. Diana es el nombre que le dieron los romanos, Artemisa el nombre que le daban los griegos. Es la misma diosa, la misma fea esa que aparece ahí. Pues precisamente este gran templo se encontraba en Éfeso y era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y es que este templo de Diana era maravilloso. Usted puede ver las ruinas y usted ve que tiene aproximadamente 1,5 cuadras de largo, tiene alrededor de 130 columnas, todo el templo era hecho de mármol
traído de Persia. 30 de esas columnas completamente cubiertas de oro, de más de 18 metros de alto. Era un templo hermosísimo. Todos los días había miles de personas tomándole fotos con su iPhone. Todo el tiempo. La gente subiendo a Twitter, a Facebook, todo eso. O sea, era el centro mundial de la adoración y de culto a la diosa Diana. ¿Y esto qué es lo que provocó? Que el templo fuera tan atractivo que se ocupó para varias cosas, lo cual hizo famoso a Éfeso. Una de estas cosas que sirvió el templo es que era el hogar de los más grandes criminales de la época. Porque el templo servía para servía como una no extradición. Es decir, adentro había una placa que decía que ningún rey podía sacar a ninguna persona de ese templo aunque fuera criminal. Entonces, al ver eso ahí, ¿quiénes creen ustedes que vivían ahí todos los días? Los más malos del mundo. Del mundo conocido, los más malos estaban ahí. Por eso que la ciudad de Éfeso, aunque era esplendorosa en muchos aspectos, era una ciudad podrida. Y precisamente es por este templo, no solamente se ocupaba como un recinto, como un hogar de los criminales, sino que también, por si usted no lo sabía, era el banco más importante del mundo antiguo. El banco. Los más ricos de los ricos depositaban sus ahorros en el templo de Diana. ¿Por qué? Porque la creencia y el culto a Diana era tan fuerte en todo Roma que ni los ladrones se atrevían a robarle a la diosa Diana. Entonces, el lugar más seguro del mundo antiguo para ahorrar era el templo de Diana. Ahí estaban los banqueros. Y la gente iba y ahí ahorraba y guardaba sus pertenencias adentro del templo. No solamente entonces el templo era importante para esto, sino que también por la misma belleza e importancia del templo se encontraba el mercado de ídolos, de instrumentos y de libros de hechicería más grande del mundo, se encontraba en el templo de Diana. Izalco, pues, para que me entienda, para los salvadoreños, para los alemanes que están acá, Izalco. ¿Por qué Izalco en El Salvador es famoso? Por sus grandes volcanes, si no tiene, por sus grandes ríos, por su mina de oro. ¿Por qué es famoso Izalco? Ok, ¿por qué era famoso el templo de Diana? El mercado más grande del mundo, venta de ídolos e instrumentos de hechicería y brujería, era el templo de Diana. Y eso, por lo tanto, hacía importante la ciudad en todo el mundo antiguo. Alguien quería hacerle un trabajito, agüita, ¿verdad?, para el esposito, ¿verdad?, uña de gato para el fulanito. ¿A dónde tenían que ir? Al templo de Diana. Quería que el que a usted le gusta se case con usted, al templo de Diana. Ahí iban. Quería que fulano se muera, al templo de Diana. Era el mercado más importante. Pero no solamente eso, sino que el culto falso de adoración a esta falsa diosa Diana también era ahí. Era tan impresionante este culto que habían cientos de eunucos al servicio de la gente. Y no solamente eso, había más de 1000 sacerdotisas al servicio de la gente. Pero quiero que entienda algo. Los niños, tápense los oídos. No le van a andar preguntando a usted, ¿y qué es eso? Papá, ¿qué es eso que dijo el pastor? Estas 1000 sacerdotisas eran prostitutas todas. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que dentro del culto a la diosa Diana, ellos creían que la manera en que ellos podían rendirle culto y placer a Diana era teniendo orgías dentro del templo. Entonces, al servicio por 24 horas todos los días del año, habían más de 1000 prostitutas al servicio. Usted quería ofrendar, se acostaba, tenía orgías, comenzaba. Pero no solamente eso, sino que ellas mismas eran las encargadas de mutilar su cuerpo si usted lo pedía. Porque todos los días lo que sucedía es que la misma gente que participaba de estas locuras, fornicaciones y adulterios y orgías, se automutilaban precisamente como una ofrenda a esta diosa Diana. Entonces, quiero que entienda algo. En esta ciudad de Éfeso, económicamente poderosa, en donde toda la gente quería ir. ¿Dónde te quieres casar? En Éfeso. ¿Dónde quieres tu luna de miel? En Éfeso. ¿Dónde quieres estudiar? En Éfeso. Era una ciudad cosmopolitan, una ciudad muy importante.
hermosa en muchos sentidos, especial, económicamente poderosa. Pero aún en esta misma ciudad, con toda esta su hermosura, era una iglesia corrupta, una iglesia denigrante, una iglesia podrida. Una ciudad podrida, una ciudad terrible. Y en esta ciudad tan importante y tan podrida, Dios en su gracia y misericordia hace nacer una pequeña iglesia. Y precisamente por eso es importante entender cómo nació la iglesia y en qué lugar nació, para entender por qué Jesús le dice lo que le dice a Éfeso. Y es que, quiero que entienda algo, cuando Juan escribió esta carta que Jesús le manda a escribir, ya habían pasado 40 años de la fundación de la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos años? 40. Entonces, para entender esto, tenemos que retroceder 40 años. ¿Cómo nació la iglesia de Éfeso? Pues quiero que entienda que en esta fotografía que le acabo de hacer de la ciudad de Éfeso, es que entonces viene el apóstol Pablo. Y él, cuando Dios ya, el Espíritu Santo le dice que tiene que ir a Éfeso, a esta ciudad cosmopolita, la más importante de Asia, lo que él hace es enviar a sus mejores hombres para que preparen su camino. Y en ese entonces él mandó al famoso, o a este señor muy famoso, uno de los más grandes ancianos y obispos de la iglesia de Éfeso, a Aquila y a su esposa Priscila. Y él, usted puede ver la historia del nacimiento de la iglesia de Éfeso en Hechos 18, 19 y 20, ahí usted, de hecho de los apóstoles, usted puede ver eso. Entonces viene Pablo y lo que hace es enviar precisamente a Aquila y a su esposa Priscila. Es más, ellos eran de tal confianza de Pablo, pero quiero que entiendan algo, Pablo no los envió porque eran personas de confianza únicamente, sino que digan conmigo, eran personas fuertes en doctrina. Él envió a lo mejor de lo mejor que él tenía. ¿Por qué? Por el tipo de ciudad que era. Y él lo que hace es enviar a los más preparados doctrinalmente y los envía. Mire, esta pareja era tan preparada que cuando Apolos llegó de Alejandría, que él era uno de los seguidores de Juan el Bautista, pertenecía a la secta de Juan el Bautista, cuando él comienza a hablar y a decir que Jesús era un profeta y que Juan el Bautista era el Mesías, ellos comienzan a enseñarle y salir el camino correcto. Y le explican que él estaba equivocado. Y Apolo se convierte al Señor por Aquila y Priscila. Y Apolo se convierte luego a uno de los más grandes ancianos y obispos también de la iglesia de Éfeso. Entonces, luego de que ellos hacen este trabajo antes de la llegada de Pablo, cuando Pablo escucha que había un pequeño grupo, entonces va Pablo, nada más y nada menos que el más grande de todos los apóstoles. Y Pablo va ahí a Éfeso. ¿Y sabe cuánto tiempo se queda en Éfeso? 3 años. Jamás usted va a encontrar que Pablo jamás se quedó en una ciudad tanto tiempo como en Éfeso. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios era medularmente importante esa iglesia. Y Pablo, el gran apóstol, el más grande de todos, comienza a fundar esta iglesia. Y todos los días comienza a predicar día y noche, todos los días. Comenzó por la sinagoga local por 3 meses. Convenció y ayudó a la conversión del principal de la sinagoga, de varios de los de ahí, y por eso lo terminan echando. Luego se va precisamente a la escuela de Tirano, y estando ahí en esta escuela comienza a predicarle a judíos y a griegos. Y luego de esto, mire, él predicó tanto la palabra que incluso cuando mucha gente de los que vendían en este mercado de ídolos vendían sus instrumentos de hechicería, muchos de ellos comienzan a convertirse. No eran decenas, cientos de personas. Ellos comenzaron a golparse hacia Pablo y le decían: Pablo, mira, traemos aquí nuestros libros, nuestras cosas. Y dice la Biblia que en una ocasión quemaron todo esto, y que representaba el valor de 50,000 piezas de plata. Este fue un escándalo tan fuerte en Éfeso que se levantan los del mercado de Éfeso, se levantan en contra de Pablo y van a agarrar a 2 de sus discípulos y los quieren matar, y los raptan precisamente para matarlos, porque estaban enojados porque su mercado estaba siendo botado. Es decir, una sola persona llenaba con tal doctrina de Jesús la ciudad de Éfeso que comenzó a trastornar toda la ciudad.
Todo un mercado mundial estaba cayendo por la predicación de un solo ser. Y Pablo seguía, y Pablo seguía, y Pablo seguía predicando. Grandes milagros Dios hacía a través de la vida de Pablo. Dice que la gente le quitaba las cosas a Pablo porque tenían el pensamiento de que con ponerle sus mantos a los enfermos estos sanarían. Y era algo espectacular que estaba pasando ahí. Y por eso que no es de extrañar que esta iglesia era tan importante para Pablo, que cuando él salió luego de 3 años, ¿a quién dejó como pastor? A nada más y nada menos que a uno de los más grandes pastores que ha existido en el mundo, a Timoteo. Pablo no dejaba a cualquiera encargado de la iglesia de Éfeso, dejó a Timoteo. Por eso es que las cartas a Timoteo son cartas pastorales, porque le enseña a él cómo ser pastor, pero al pastor a la manera de ¿quién? De Dios. Y Timoteo era fuerte en la palabra. Si usted se da cuenta, todas las cartas de Pablo que iban dirigidas a Éfeso, como las de Timoteo, todas hablan de doctrina, de doctrina, de doctrina, de doctrina, enseña, defiende, refuta, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era una iglesia importante en el reino de Dios. Y precisamente cuando Pablo hace todo esto, y mire, y quiero que entienda que para Dios era tan importante que luego de Timoteo, no sabemos cuánto tiempo duró Timoteo como pastor, pero sí sabemos que después de Timoteo llegó otro pastor muy importante. ¿Quién escribió Apocalipsis? Y luego de estar en la isla de Patmos, ¿dónde va a vivir Juan sus últimos años, que fueron como 15 años? A Éfeso. ¿Y sabe en qué se convirtió Juan? Cuando llega el apóstol Juan, el único apóstol ya que estuvo con Jesús, el único apóstol ya vivo, porque todos habían muerto, cuando llega a ese Éfeso, ¿en qué creen ustedes que lo convierte toda la gente? En el pastor de la iglesia de Éfeso. Quiero que entienda el tronco de pastores que tuvo la iglesia por más de 40 años. ¿Quién fue su fundador? ¿Quiénes fueron sus prefundadores? Aquila y Priscila. ¿Quiénes fueron algunos de sus ancianos? Apolo, nada más y nada menos que Apolo. ¿Quién fue otro pastor de esa iglesia? Timoteo. ¿Y quién fue uno de sus últimos pastores? Nada más y nada menos que el apóstol Juan. ¿Sí o no era importante para Dios esa iglesia? Ahora, ¿por qué? Y eso es lo que vamos. Es tan importante esta iglesia que lo que Dios logró en eso es lo que Él alaba a la iglesia. Por 40 años hicieron lo que vamos a leer. Por 40 años hicieron lo que Jesús les comienza a alabar. Y Jesús, cuando comienza a dictarle esta carta a Juan, comienza a alabar precisamente a Éfeso por 5 cosas. ¿Cuántas cosas? 5 cosas específicas. Vamos a leer las cuales son. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Y luego vuelve a darles una alabanza en el versículo 6, dice: sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces viene Jesús, ya entendiendo el contexto de la iglesia y de la ciudad, entonces Jesús los alaba por 5 cosas que por más de 40 años ellos sí habían hecho muy bien. ¿Cuáles son estas 5 cosas? Fíjese bien, dice el versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Y ahí comienza. Y arduo, ¿qué dice? Trabajo. Digan conmigo, su arduo trabajo. La primera alabanza que Dios hace, y aquí presta atención porque esto puede hablar de usted o de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. La primera alabanza que Dios hace a la iglesia de Éfeso es por su arduo trabajo. La palabra trabajo aquí es kopos, que significa trabajar hasta sudar, trabajar hasta el agotamiento, trabajar hasta la fatiga. Es decir, si algo Jesús alaba a la iglesia de Éfeso, es que era una iglesia completamente servicial, completamente efectiva,
era una iglesia, la iglesia más servicial, más trabajadora de todas las 7 iglesias. No había iglesia en el mundo conocido más importante en evangelismo, más importante en discipulado, más importante en la obra ministerial como Éfeso. Iglesia poderosísima, importante, hermosísima en el servicio a Dios. Una iglesia llena de doctrina en donde la gente era una iglesia esforzada, una congregación esforzada, trabajadora, servidora en medio de una ciudad de pecado. Lo que lo alaba a Jesús es que era una congregación comprometida, involucrados totalmente en la obra. No eran haraganes, ellos no eran pasivos, eran activos. Ellos eran valientes, eran hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. Ellos no querían ser expectantes o espectadores de la obra de Dios. Ellos querían pertenecer a la obra de Dios. Si había una iglesia en toda Asia Menor, trabajadora, una iglesia esforzada, una iglesia que tenía una gran cantidad de ministerios posiblemente dedicados a la evangelización de todo Asia y principalmente de Éfeso, era esta iglesia. Ellos evangelizaban, ellos servían en ministerios, ayudaban a la gente con sus necesidades, eran agresivos, eran activos. Y Dios sabía esto. ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia! Les alaba por su arduo ¿qué? Trabajo. ¿Cuál es su segunda alabanza? Por su perseverancia, dice. Y has perseverado. Y dice, y tu perseverancia. La palabra perseverancia es hupomoné, que significa paciencia. Y es que no solamente la iglesia había recibido muchas cosas buenas, sino que había enfrentado muchas dificultades. Muchas veces la quisieron dividir, vinieron mucha gente las que quisieron engañar. Y lo que Dios les está alabando con esta palabra, hupomoné, cuando le dice yo conozco tu perseverancia, tu paciencia, lo que Dios le está diciendo es que Dios conocía que ellos eran una congregación valiente en las pruebas. Ellos no dudaban de la gracia de Dios en las pruebas. Ellos sabían que era un privilegio sufrir para la gloria de Dios. Ellos sabían que cada etapa de sufrimiento en el cristiano es un privilegio porque nosotros se completa, porque Pablo se los enseñó que nosotros se va completando el sufrimiento de Cristo. Amén. Ellos tuvieron por fundador a Pablo. Ellos sabían sus enseñanzas. Ellos sabían que era privilegio sufrir por el evangelio. Ellos sabían lo que es bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Ellos lo sabían, lo vivían y lo predicaban, lo enseñaban. Y Dios los alaba por eso. Dice, yo sé que son perseverantes. Yo sé que han enfrentado las dificultades, han enfrentado las disciplinas, han enfrentado las pruebas, has enfrentado el sufrimiento y nunca me has negado. Has soportado, me has alabado, me has agradecido y me has glorificado. ¡Wow! Una iglesia poderosa, poderosísima. Una iglesia que en donde ellos con el sufrimiento le dieron gloria a Dios. Y voy a explicar por qué digo que le dieron gloria a Dios. Y precisamente esta es la segunda alabanza, pero ¿cuál fue la tercera alabanza de Jesús? Digan conmigo, su intolerancia. Iglesia, digan conmigo, su intolerancia a los malos. A los malos, una vez más dice el versículo 2, yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. ¿No puedes soportar a quién? Y es que ellos habían sido bien enseñados por Pablo, por Timoteo. Ellos aprendieron a no soportar el pecado dentro de las iglesias. Si había una iglesia que tenía estructuralmente un método de disciplina eclesial, era Éfeso. Ellos tenían manera de disciplinar al pastor, al apóstol, al líder, al director y al miembro. Ellos eran intolerantes con el pecador dentro de la iglesia que hacía pasar por cristiano, intolerantes con el pecado. Muy diferente a lo que hoy en día sucede en las iglesias, en donde la gente piensa de que Dios ama al pecador pero odia el pecado. No. Dios aborrece al pecador, dice la palabra. Lea los Salmos, Salmo 5. Dios aborrece al pecador. Dios es el que dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios aborrece el pecado y ellos lo sabían. Pablo se los enseñó. Ellos sabían también por boca de Pablo que una pequeña levadura
Iglesia, una pequeña levadura leuda toda la iglesia. Ellos eran fuertes, eran fieles al Señor. ¿Sabe qué? Cuando Dios les da esta alabanza, es Jesús quien les da la alabanza. Cuando Jesús les dice, y yo sé que ustedes no han soportado a los malos, ¿sabe qué les estaba diciendo? Es lo que les estaba alabando, es que precisamente que ellos aborrecían lo que Dios aborrece. Wow, qué fidelidad a nuestro Señor. Era una iglesia fiel. Ellos aborrecían lo que Dios decía que había que aborrecer. Ellos lo hacían. Iglesia enseñada, iglesia doctrinal, iglesia poderosa en la palabra. Y quiero que vea algo. No dice que tú puedes soportar y has soportado la maldad. No dice eso. ¿Cómo dice? Y que no has soportado ¿qué? A los malos. Porque cuando ellos miraban a un falso cristiano, ¡fuera! Vete de la iglesia. Mientras que al inconverso afuera, a los cuales no juzgamos, los amaban. Y les compartían el evangelio a ellos. Pero al que decía que era cristiano y luego se miraba que era un falso, ¡fuera! ¿Me doy a entender, familia? Una iglesia poderosa, bíblica, fundamental, ortodoxa, espectacular, hermosa iglesia. Y esto lo lleva entonces a Jesús a darles una cuarta alabanza, una muy poderosa alabanza. Jesús los alaba por su gran discernimiento espiritual. Claro, como que le sigue diciendo en el versículo una vez más 2. Dice, y que no puede soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste ¿qué? Digan conmigo, los hallaste. ¿Sabe que esa palabra cuando dice probar es importante? Porque cuando usted prueba algo, lo primero que usted tiene que estar seguro es que el examen que usted ocupa para probar sea fidedigno, sea verdadero. No sé si me voy a entender. Si usted quiere probar algo, usted tiene que generar un examen que sea verdadero para usted tener un resultado verdadero. Amén. Entonces, Éfeso llegó a tener tal discernimiento espiritual que podían probar apóstoles. Wow. Tremendo. Y es que quiero que entienda algo. El discernimiento espiritual está totalmente ligado a la palabra, al conocimiento de la palabra. Entre más usted conozca palabra, usted va a tener más que discernimiento, va a poder discernir entre lo que es correcto e incorrecto delante de los ojos de Dios. Pues esta iglesia es alabada por eso. Jesús les comienza a ellos a alabar por su gran discernimiento espiritual. Ellos tenían tan alto conocimiento de las Escrituras. Ellos guardaron de tal manera la sana doctrina en la iglesia por más de 40 años. Predicaban sana doctrina, predicaban, evangelizaban con sana doctrina, llenaban con doctrina sana la ciudad de Éfeso, que desarrollaron alto discernimiento espiritual. Ellos podían identificar falsos apóstoles, falsos pastores, falsos miembros, falsos hermanos. Y es que, mire, por eso no es de extrañar que a los únicos que Pablo llamó, cuando el Espíritu Santo le dice a él en Hechos 20, le dice a él que él ya iba pronto a morir, que tiene que regresar a Jerusalén, pero a morir, cuando él se da cuenta que ya no va a regresar a su tan amada iglesia de Éfeso, ¿sabe a quiénes manda a llamar él? Él manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, no a los de la Odisea, no a los de Mir, no. Pablo manda a llamar a los obispos y a los ancianos de Éfeso, incluido Timoteo. Los manda a llamar a la ciudad donde él se encontraba. Y estando con ellos, Pablo entonces les da una orden que al final la cumplieron por más de 40 años. ¿Cuál fue la orden que les dio Pablo, el fundador de esta iglesia, a los ancianos antes de morir de Éfeso? Hechos 20, 28 al 32 dice: Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces. Después de mi partida, ¿qué entrarán? Que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos. ¿Y de dónde? De entre vosotros mismos. ¿Qué va a pasar? Se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? ¿Qué tiene que hacer una iglesia para evitar que estos seres que sí se van a levantar dañen la iglesia? ¿Qué se puede hacer para evitar eso, que se dañe la iglesia?
Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios ¿Y a qué? y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Pablo les advirtió 2 cosas a ellos. En primer lugar, que se iban a levantar falsos cristianos, como aquí en esta iglesia los hay. Yo les aseguro que en este momento hay personas aquí que nosotros pensamos que son hermanos, pero con los años se van a ver que nunca lo fueron. Eso es normal, eso pasa en todas las iglesias. Eso no es de extrañar. Lo importante es que nosotros los pastores preparemos a la iglesia cuando eso suceda, para que no se divida. Amén. Y esa fue la segunda advertencia de Pablo. ¿Cómo hacerlo? Doctrina, con sana doctrina. Por eso es que a Pablo le dijo que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que si vas a poner líderes, que sean personas que sepan manejar la Biblia, que sean sanos en doctrina, poderosos en palabra. Porque esto es lo que hace que una iglesia no se divida. Ahora, la pregunta es, ¿ellos hicieron esta orden de Pablo? ¿La cumplieron? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús los alaba por eso. Usted se imagina lo poderosa que era esta iglesia. Llegaba un testigo haciéndose pasar por cristiano. ¡Fuera! Era poderosa. Era una iglesia hermosa en doctrina. Predicadores espectaculares. Ya me imagino las reuniones ministeriales de ellos. ¡Wow! Ha sido espectacular. ¿Usted se imagina estar con ellos hablando? Con Pablo, Timoteo, con Juan, con Apolos, con Apiles, con Priscila y con todos ellos. Impresionante. Todos en una misma iglesia. Por eso es que Jesús les dice en Apocalipsis 2:3: y probaste a los que se llaman ser apóstoles y no lo son, y los hallaste ¿qué? Mentirosos. Y quiero que entiendan que ellos por 40 años, lo que Jesús les estaba alabando, para ponerlo en contexto, es lo siguiente. Lo que Jesús les estaba alabando es que por 40 años ellos habían enfrentado falsas enseñanzas y salieron victoriosos. Ellos se enfrentaron a los falsos maestros del legalismo y salieron victoriosos, a los falsos maestros del libertinaje y salieron victoriosos, a los falsos maestros del ritualismo y salieron victoriosos, a los falsos maestros del judaísmo y salieron victoriosos, a los falsos maestros del pragmatismo profesional y religioso y salieron victoriosos. Y aún con todo eso, por 40 años mantenían la sana doctrina. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué espectacular! Por eso es que luego le dice en el versículo 3, Jesús, y tienes perseverancia y soportaste, ¿por qué? ¿Por causa de qué? En otras versiones dice, por gloria de mi nombre. Es decir, que esta iglesia, fíjese bien, escuche bien, esta iglesia trabajaba arduamente, perseveraban, eran intolerantes con los malos, tenían discernimiento espiritual y aborrecían precisamente y aborrecían a los falsos maestros y falsos cristianos. Todo lo hacían para la gloria de Dios. Wow. Todo lo hacían para la gloria de Dios. Y precisamente es en esto es que Dios los alaba, y los alaba por una cosa más, por la quinta alabanza que Jesús les da, versículo 6. Porque al tener este gran conocimiento, ellos hacían algo contra una secta muy importante en los tiempos bíblicos. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Claro, ellos aborrecían lo que Jesús aborrecía. Ahora, ¿quiénes eran nicolaitas? Bueno, Ireneo, es lo que él dice es que Nicolás, el fundador o el que hizo esto, es aquel personaje que usted encuentra, escuche bien, en Hechos capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes cuando los apóstoles dicen de que había muchas viudas, que los griegos estaban peleando con los judíos por las viudas que estaban quedando, y la iglesia de Jerusalén estaba sosteniéndolas a ellos? Ellos estaban perdiendo mucho tiempo en ayudarles, y escuchen la palabra que estoy ocupando, perdiendo mucho tiempo ayudando a las viudas. No es una pérdida de tiempo, pero quiero que me entiendan. Perdiendo su tiempo como apóstoles en esto, cuando la iglesia era la encargada de hacerlo, para ellos dejar de dedicarse a la oración y al estudio de la palabra. ¿Me voy a entender? Entonces ellos, ¿qué hicieron ahí? ¿Eligieron qué?
diáconos. Diga conmigo, diáconos. ¿Quién fue el más grande de los diáconos que menciona la Biblia que murió precisamente apedreado por Pablo? Esteban. Pues quiero que entienda algo. En ese pasaje, donde Esteban es escogido, hombre lleno del Espíritu Santo, amén. Pues a la par de él, cuando él fue escogido, también fue escogido un hombre llamado Nicolás. Y los apóstoles se equivocaron. Porque Nicolás nunca fue un verdadero creyente, sino que él fue un falso, que estuvo muchos años a la par de los apóstoles, sirviendo en la iglesia, pero él comienza a creer herejías gnósticas y comienza a enseñarle a la iglesia de Jerusalén a fornicar entre sus miembros. Y él comenzaba a aprovecharse de las viudas y de las mujercitas, de las vírgenes, para acostarse con ellas, y les enseñaba a todos que ese era un culto agradable a los ojos de Dios. Pues precisamente por eso es que no extraña también el nombre. La palabra Nicolás, Nico, de donde viene esta marca deportiva Nike, que es lo mismo, Nico en griego, significa el que convence o el que conquista o conquistador. Y la palabra Laos, que complementa su nombre, significa gente o muchedumbre. Por lo tanto, la palabra Nicolás significa aquel que conquista un pueblo o gentes. Es exactamente el mismo nombre, solo que en griego, del nombre hebreo de aquel falso profeta llamado Balaam. Es el mismo nombre. Que Balaam, que lo hizo exactamente lo mismo que Nicolás. Se hizo pasar por profeta de Dios para enseñarle a Israel a fornicar. El mismo pecado de Balaam es el mismo pecado de Nicolás. Entonces, los que lo siguieron por 40 años generaron una secta llamada los Nicolaitas. Eran denigrantes. Además, Clemente de Alejandría dice acerca de ellos: ellos se entregaron al placer como cabras, llevando una vida de autoindulgencia. Es decir, ellos enseñaban, escuche bien, una gracia pervertida. Ellos enseñaban una gracia de Dios sensual y sexual. Es lo que ellos enseñaban. Y ellos son un grupo muy influenciador dentro de las iglesias cristianas. Por lo tanto, fíjese bien, la iglesia de Éfeso era tan fuerte en doctrina que ni siquiera los nicolaitas pudieron tocar esa iglesia. ¡Wow! Y quiero que por favor entendamos algo con todo esto que estoy tratando de decirles, mi amada familia. La iglesia de Éfeso era la iglesia más poderosa de Asia Menor, en todo el sentido espiritual de la palabra. Era la iglesia más poderosa doctrinalmente. Ellos no aceptaban falsas enseñanzas, aborrecían lo que Dios aborrecía. Si esa iglesia existiera hoy en este mundo, sería la iglesia más admirada por todos. Y precisamente esta es la alabanza que Jesús le hace a Éfeso. Le dice: yo sé que eres una iglesia activa, evangelística, discipuladora, servicial, una iglesia madura, paciente, que glorificas a Dios en tus pruebas, una iglesia con alto discernimiento, con un manejo excepcional de la sana doctrina, defensora del evangelio, discipuladora, disciplinadora, con seminario bíblico, posiblemente aborrecedora, lo que sea, aborrecedora de los falsos maestros, de sus enseñanzas, madura en la fe, columna y baluarte de la verdad. Tú eres una iglesia hermosa, pero tengo contra ti algo: que me has dejado de amar a mí. Una iglesia, un pastor, un ministro, usted como cristiano, puede llegar a hacer las cosas para la gloria de Dios. Puede ser el hombre más preparado en doctrina, puede ser el mejor predicador, el mejor misionero, el mejor servidor. Pero ¿cuántos ya perdieron su primer amor por Jesús? ¿Sabe lo que Jesús les está diciendo a esta iglesia? Jesús lo que les está diciendo es que después de felicitarlos, después de decirle cuán grandes eran ellos, les estaba diciendo que ellos habían perdido la pasión y el amor por Jesús. En otras palabras, es cierto, ellos buscaban hacer estas cosas para la gloria del nombre de Jesús, pero no lo hacían por amor a Jesús, lo hacían por amor a ellos mismos, por amor al nombre de ellos, por amor a que ellos pudieran ser vistos y reconocidos. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre!
Lo que está pasando aquí es que lo que la iglesia sí era bueno, era importante, pero habían dejado lo más necesario, amar a Jesús, su primer amor por Él, estar a los pies del Maestro, la parte que María escogió. Ellos eran una Marta, gloriosos, hermosos, haciendo el trabajo ministerial, predicando. Le invitaban en tal iglesia, le invitaban en otra iglesia, y predicando, enseñando, pero habían dejado su primer amor por el Señor. Hacían las cosas no por amor a Jesús, lo hacían por ellos sentirse bien, porque es lo que les gusta hacer. Y es que ellos defendían la Biblia, predicaban la sana doctrina, evangelizaban, discipulaban, estaban en el coro, estaban en el púlpito, estaban en el escenario vida, estaban enseñando a niños, estaban en Vida Kids, estaban en entrada, estaban en tráfico, en servidores, pero no lo hacían por amor a Jesús, sino por amor a ellos, porque a ellos les gustaba hacer eso. Porque se amaban a sí mismos. Sí lo hacían para la gloria de Dios, pero por amor a sí mismos. Porque hasta para eso se sentían orgullosos ellos, para glorificar a Dios. Esa era parte de su currículum. Yo hago las cosas para la gloria de Dios. Y precisamente esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Este pecado de haber perdido su primer amor es el mismo pecado que Jesús le reclama a esta iglesia hermosa, es la misma que Dios le reclama a Israel cuando en el libro de Ezequiel Él compara a Israel como una prostituta que ha sido redimida. Dios la hermosea, la viste, la baña, la llena de alhajas, la convierte en la mujer más importante de la ciudad. Pero cuando la mujer se ve hermosa, ¿qué es lo que hace? Se vuelve a prostituir. Y lo que dice Ezequiel 16:15 es el mismo reclamo de Dios a Éfeso y el mismo reclamo de Dios a usted en esta mañana. Ezequiel 16:15 lo siguiente: pero pusiste tu confianza en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba, del tal eras. Lo que estaba pasando es que así como la luna de miel terminó para Israel, para Éfeso la luna de miel había terminado con Jesús. El amor Jesús había enfriado en ellos, y ha sido intercambiado, fíjese bien, el amor por Jesús en ellos había cambiado tanto, que ellos ya no amaban a Jesús. ¿Qué es lo que ellos amaban? Su nombre, la iglesia de Éfeso. Amaban a todos, amaban su denominación, amaban su nombre, amaban sus ministerios, amaban su conocimiento, pero no amaban a Jesús. ¿Cuántas mujeres casadas están acá? Levante la mano. ¿Ok? ¿Cuántos hombres casados están acá? Ok. ¿Cómo usted se sentiría si su pareja hoy en esta mañana le dice a usted: mira, quiero confesarte algo, yo ya no te amo, yo amo a otra persona, a otro hombre o a otra mujer, según sea el caso? Pero escuche, pero viene y le dice todavía a su pareja: pero quiero que sepas, que no te preocupes, yo voy a estar en la casa todos los días, voy a comer contigo, voy a comer con nuestros hijos, voy a dormir contigo en la cama, no te preocupes, yo voy a aportar para la casa, lo único es que no te amo y nunca te voy a amar porque amo a otra persona. ¿Cómo usted se sentiría? Como mujer, ¿cómo se sentiría? ¿Acaso no estaría denigrada? ¿Mujeres? Quiero que sepa qué es lo que está pasando hoy en día con los cristianos con Dios. No, Señor, yo voy a tu iglesia, yo me congrego, yo escucho tu palabra, yo te sirvo. Pero ¿sabes qué? Ya no te amo como al inicio. ¿Me aceptas? Es que miren, lastimosamente, hoy en día se nos olvidó aquella advertencia de Jesús en Mateo capítulo 10, del 37 al 38, cuando Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Una iglesia digna de Jesús, un cristiano digno de Jesús, un pastor digno de Jesús, es aquel que toma su cruz cada día por amor a Jesús, para crucificar sus deseos,
sus anhelos muy personales, ministeriales y de todo tipo para hacer lo que la voluntad expresa de Dios quiere de nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos que el ser cristiano consiste en conocer a Dios, porque somos conocidos por Él primero y por lo tanto lo amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Jesús dijo en Juan 8:42 lo siguiente: si Dios fuera vuestro Padre, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios. Quiero que entienda que la característica principal del cristiano es el amor por Jesús. Por eso es que mire la advertencia de Pablo en 1 Corintios 16:22. Pablo, ¿qué es lo que dijo? Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Sea maldito. Si tú no amas a Jesús, eres maldito. Es que precisamente la vida ministerial, la vida de iglesia, la vida matrimonial trata de amar a Jesús. No hay meta más importante. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando éste después lo había negado y Jesús resucitó? ¿Acaso, fíjese bien, acaso cuando Jesús viene a Pedro y le pregunta, acaso Jesús le pregunta, Pedro, ¿me puedes servir? Esa fue la pregunta que le hizo. ¿Acaso Jesús le dijo, Pedro, ¿tienes tú la sana doctrina? Eso le preguntó Jesús. ¿Acaso Jesús le preguntó, Pedro, ¿podrías defender mis escrituras? ¿Acaso Jesús le preguntó, Pedro, ¿puedes reconocer a un falso profeta? Pedro, ¿vas a aguantar las duras pruebas? Pedro, ¿estás tratando con el pecado en tu vida? Pedro, ¿defenderás tu denominación? Pedro, ¿defenderás las confesiones de Westminster? Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Una tan sola cosa le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro con lágrimas le dijo, Señor, yo te amo. ¿Cómo me preguntas eso? Y a partir de ese fundamento del amor por Jesús es que nace el ministerio. Entonces, Pedro, ahora sí, que me amas, apacienta mis corderos. Es que el primer gran paso para usted ser corrupto espiritualmente es que usted pierda su primer amor. Yo no entiendo por qué la gente cae en el error de pensar. Yo he escuchado predicadores que dicen esto que voy a mencionar. Predicadores, yo he escuchado que dicen, es que el primer amor es normal que todos los cristianos lo pierdan, porque el perder el primer amor es la primera etapa del cristiano. Cuando usted llega a la madurez, usted no tiene un primer amor por Jesús. Ignorante, falso maestro el que dice eso. Porque Jesús, no Chespirito, Jesús le está diciendo a la iglesia más poderosa del mundo antiguo que haber perdido el primer amor es pecado. Y es que la iglesia de Éfeso no había entendido algo. Que enseñar doctrina es fácil. ¿O no? Enseñar doctrina es fácil. Pero a nadie nosotros le podemos enseñar a amar a Dios. O usted le puede enseñar a su esposa que lo ame. El amor no se enseña. Y ese es el gran problema. Y es que por esta razón, ¿sabe lo que le estaba pasando en un versículo resumido a la iglesia de Éfeso? 1 Corintios 8:1 dice: Ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento ¿qué pasa? Envanece, en tanto que el amor edifica. ¿Cuánta gente dice, no, es que mira, es que el conocimiento es lo que edifica y entre más conocimiento? No. ¿Qué dice la Biblia? Que el conocimiento, ¿qué hace? Cuando no hay amor por Jesús. Este es el pecado de la iglesia de Éfeso. Que el conocimiento los envaneció tanto que por lo tanto ya no edificaban la iglesia, porque lo que edifica la iglesia es el amor por Jesús. Amén. El amor es lo que edifica. Por lo tanto, escuche bien, una iglesia, un pastor, un líder, un misionero, un director, como usted quiere llamarle, un servidor, un diácono,
Un cristiano común y corriente que solo adquiere conocimiento a costa de su primer amor por Jesús, jamás va a edificar nada, sino que solo va a envanecer todo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Apocalipsis 2, de 4 al 5, Jesús da la respuesta misma. Dice lo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. 3 cosas. Digan conmigo, por favor, recuerda. Iglesia, digan conmigo, recuerda. Es más, perdón, dígale que está a su lado, dígale así. Recuerda de dónde has caído, dígale. Mire, usted se recuerda cómo era usted después de su conversión. Recuerda cómo usted venía a la iglesia y lo único que usted quería era servir en la iglesia. Usted quería estar en la música, quería cantarle al Señor, quería discipularse, quería discipular. ¿Se acuerda usted cómo usted leía la palabra? Cómo usted iba a las librerías y compraba hasta los libros más feos y que menos se pueden leer. Usted los compraba y salía bien contento con sus libros a leer, con la Biblia. Cuando usted solo la Biblia quería leer, no quería leer libros. ¿Se acuerda usted cuántas veces al año usted se leía la Biblia? ¿Se acuerda cómo usted le servía al Señor? ¿Se acuerda usted cómo usted era en sus primeros años? Su fe sencilla, no le importaba su imagen, no le importaba llenar estadios. Usted quería servirle a su Salvador. Usted lo amaba, quería estar con Él todos los días, oraba todo el tiempo, posiblemente 3, 4, 5 horas. En el trabajo, en los tiempos libres, usted lo ocupaba para leer la Biblia, para orar por sus familiares, por sus amigos. Usted evangelizaba, compartía a sus amigos. No, miren, conviértase, venga a la iglesia, conoce a Jesús. Yo te enseño, vamos a un grupo en tu casa. ¿Se acuerda usted? Yo tengo buenos amigos que yo tengo, lamentablemente solo tengo recuerdos de ellos que están aquí en esta iglesia. Cómo servíamos en jóvenes, wow, qué lindo era eso. A ellos no les importaba desvelarse, servían en la alabanza, tocando el piano, el bajo, la batería. Y hoy, como están de mi edad, hoy ya no tienen tiempo por los hijos, por la familia, por el trabajo. Cuando Jesús dijo, el que ama más a padre o madre, a hijos, a esposa, a esposo, a trabajos, a empresa más que a mí, no es digno de mí. El primer paso que Jesús da para recuperar el primer amor perdido por Él es: recuerda de dónde has caído, recuerda. Segundo, arrepiéntete. ¿Qué es eso? Esto es reconocer, escuchen bien, que haber perdido el primer amor no es una etapa del cristiano, es pecado a los ojos de Dios. Entienda que perder el primer amor es pecado, dejar el primer amor es pecado, dejar el primer amor es pecado, dejar el primer amor es pecado. Si usted ha dejado su primer amor por Dios, usted está pecando de un grave pecado. Por lo tanto, ¿qué hacer? Tercer paso: haz las primeras ¿qué? No. ¿Haz las qué? Versículo 5. A la cuenta de 3, todos lo vamos a leer. Amén. 1, 2 y 3. Recuerda, por tanto, y arrepiéntete. Tercero, y haz, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos. Por lo tanto, después del arrepentimiento, de pedirle a Dios que Él obre en nosotros, pero reconociendo que el primer gran paso, que es reconocer que es pecado dejar el primer amor, haga las primeras obras. ¿Qué hacía usted? Porque, mire, joven de 40 años, ¿por qué no vuelves a tocar? Empresario de 50, ¿por qué no tomas otra vez tu grupo en tu casa? Y tú enseña, tú ya tienes más de 15 años, 20 años de cristiano. ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué no le enseñas palabra a tus hijos?
haz las primeras obras. Haz las primeras obras, haz las primeras obras. Y eso incluye la oración. ¿Por qué no vuelves a orar como antes? ¿O tú piensas que eres ya tan maduro, tan espiritual que no necesitas orar? Si hasta Jesús oró. ¿Saben quién es el único ser en toda la Biblia que no ora? En toda la Biblia es Dios el Padre. El Espíritu Santo ora y Jesús hasta la fecha sigue orando por nosotros. Cuando usted no ora, usted se cree Dios Padre. Es el pecado que usted está cometiendo. Ahora, ¿qué pasa si usted no lo hace? No, yo no quiero hacerlo. Apocalipsis 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, de repente te haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti. Jesús va a ir a ti, dice, y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Quitar el candelabro es que iba a hacer desaparecer la iglesia. Una pregunta: ¿la iglesia de Éfeso existe hasta el día de ahora? Dios cumplió su palabra, porque la iglesia de Éfeso era tan orgullosa en su conocimiento que no le hizo caso a Jesús y desapareció la iglesia. Y quiero que entienda algo: la iglesia no desapareció por obra de Satanás, fue por decisión de ellos. ¿Y quién la hizo desaparecer? No fue Satanás, fue Jesús. Quiero que entienda que muchas veces cuando un ministerio desaparece, cuando un pastor es quitado, cuando sucede algo en su vida, no siempre es Satanás, muchas veces es Jesús. Yo iré a ti, yo quitaré tu candelabro. ¿Entiende usted, mi familia? Por eso es que, para terminar, quiero leerles esto. En 1 Corintios 13, 1 a 2 dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena y como un címbalo que retiñe. Y aquí voy a leer lo que le pasaba a Éfeso y le puede estar pasando a muchos de los que están acá. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios de las confesiones, de los reformadores, de los calvinistas y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe del mundo, de tal manera que removiera montañas, pero no tuviera amor, nada soy. No dice nada tengo. ¿Qué dice? Porque la identidad del cristiano está ligada con su amor por Jesús. Porque su dignidad depende de su amor por Jesús. Porque el que no ama a Jesús no es digno de Él. Nada somos. Ahora, ¿qué pasa si usted lo hace? ¿Qué pasa si usted este día le dice: Señor, yo reconozco que he perdido mi primer amor por ti? Hago muchas cosas, las hago para tu gloria, pero lo hago por amor a mí, porque quiero una cuota de gloria para mí. Quiero que me reconozcan, quiero tener un ministerio grande, quiero esto otro. Lo hago por amor a mí, Señor. Yo lo reconozco. ¿Qué pasa si usted sí hace eso y comienza a hacer las primeras obras que antes usted hacía? Pues va a recibir la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Apocalipsis 2:7, con esto concluyo, dice: el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida es un árbol real, que dice el libro de Apocalipsis que va a estar dando fruto cada mes, un fruto diferente. Es el mismo árbol que es mencionado en Génesis. Este árbol de la vida, que es tipo de Jesús, pero no es Jesús. Este árbol de la vida es la promesa para aquellos que venzan. Al que vence le daré a comer el árbol de la vida. ¿En qué consiste entonces la promesa? A los vencedores, Dios lo que les promete llevarlos al paraíso eternamente. Es la vida eterna. Amén. Mira mi familia. Entonces, entendiendo esto, pastor, ¿quiénes son los vencedores? Es que esto es espectacular, porque cuando usted lee la palabra vencedor, usted se da cuenta que Jesús a quien realmente le escribió eran los vencedores de la iglesia de Éfeso. No a todos los de Éfeso, solamente a los vencedores. ¿Quiénes eran estos, pastor? Estos son los cristianos. Todos los cristianos. Nunca está hablando ahí de cristianos especiales. Está hablando del cristiano que es cristiano. El cristiano verdadero, porque no todos lo son.
¿Por qué se llaman vencedores? Porque precisamente soportaron y van a soportar las pruebas. Y precisamente por eso es que él contrasta en todas las cartas, no lo vamos a ver ahora, que a los demás que no son los vencedores les llama fornicarios, cobardes, idólatras y mentirosos. Y son los mismos que luego menciona en el capítulo 21:8 del Apocalipsis, que dice que ellos son los que van al lago de fuego, pero no los vencedores. Los vencedores son los que van eternamente con el Señor al paraíso, al cielo eterno. A ellos Jesús les predica esta mañana. Jesús le dice a los vencedores de esta iglesia: sigue perseverando, haz las primeras obras, porque el árbol de la vida te espera para que tú lo comas. Para ti es mi sanidad, para ti es mi salvación, para ti que tú eres mi vencedor. Mi amada familia, ¿ha dejado su primer amor por el Señor? Usted sabe que sí. Recuerde dónde ha caído, arrepiéntase, entienda que es pecado eso. No es una etapa del cristiano, es pecado. Y tercero, vuelva a hacer las primeras obras y enamórese de su esposa. Vuelva a tener amoríos con su esposo. Acuéstese con él una vez más. Como dice Juan capítulo 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias y te bendecimos. Agradecemos tu obra en nosotros, Señor. Yo te ruego por esta iglesia, Padre, por todos los líderes, misioneros, pastores de esta iglesia, de este ministerio, para que no caigamos en tan grave pecado como ministerio, dejar el primer amor por ti, Señor. Que el fundamento de esta iglesia sea el amor por ti, Señor. Un amor inamovible, inconfundible, inmarcesible, Señor. Padre, llena nuestro corazón de humildad, trae arrepentimiento a nuestro corazón y llévanos a hacer la primera obra, porque tú te lo mereces, porque eres digno de toda alabanza y loor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.